Vale, entonces ahora preguntarnos quiénes estarían dentro de lo queer. ¿Qué corporeidades, qué identidades, qué subjetividades podrían entonces clasificarse dentro del espectro queer, por decirlo así? Deberíamos primero partir por la idea de que justamente lo queer intenta em, o abolir estas clasificaciones o intentar que estas clasificaciones pasen a un segundo plano. Por lo tanto, lo que propone la teoría queer es, primero que todo, un giro identitario. ¿Ya? Un giro identitario cuestionando la propia idea o la propia noción que se tiene de identidad, poniendo en velo de duda entonces todas estas categorías que se han creado para categorizar las diferentes expresiones, los diferentes cuerpos, ¿ya? Las diferentes capacidades, los diferentes deseos. De esta forma, entonces, todas las clasificaciones, todas estas banderas que nosotros conocemos, podrían agruparse todas estas en un solo término. ¿Cuál sería ese término? En lo queer. ¿Estamos? De alguna forma, entonces, ¿quiénes estarían dentro de lo queer? Castellanizado muchas veces como queer, es decir, C-U-I-R. ¿Quiénes estarían dentro de lo queer? Prácticamente todas las expresiones disidentes. Por lo tanto, como dice Leonardo Silvestri, lo queer va a agrupar un sinfín, un horizonte de posibilidades, un sinfín de subjetividades, haciendo imposible de esta manera su delimitación. Es decir, que no podemos entonces definir lo queer, no tiene márgenes lo queer, no tiene fronteras lo queer. ¿Ya? Podemos estar agregando cada día, en cada momento, nuevos elementos que van sumándose entonces a esta categoría flexible que sería lo queer. ¿Ya? Entonces, no hay una delimitación propiamente tal, porque dentro de lo queer entrarían todas las subjetividades, todas las expresiones que tienen en común todas ellas, que se oponen entonces al régimen heterosexual, que se oponen en su comportamiento al régimen heterosexual de una manera muchas veces radical. ¿Ya? Por eso Silvestre va a decir que va a agrupar a todas las expresiones que comparten ciertos presupuestos, es decir, ciertas ideas, ciertas nociones, ciertas formas de ver la vida, presupuestos ideológicos de carácter radical contra la sociedad heterosexual. Es decir, que todas las expresiones que nosotros podemos ubicar dentro de lo queer comparten algo. ¿Qué es lo que comparten entonces? El presentarse, el erigirse, ¿cierto? Como una respuesta crítica al modelo heterosexual, ¿ya? Como una respuesta radical, como una sublevación ideológica en contra del régimen heterosexual, ¿ya? De la heteronormatividad como la conocemos, ¿ya? Vale decir que dentro de lo queer entonces tiene cabida todo discurso, toda expresión que se oponga y que se ubique por fuera de los dictámenes, por fuera de las verdades ficticias creadas por la sociedad heterosexual en cuanto a sus prácticas, en cuanto a sus normas, en cuanto a sus deseos. ¿Estamos? Entonces, todo deseo, toda práctica que se ubique en los márgenes de la sociedad heterosexual, que de alguna forma le sea incómoda a la sociedad heterosexual, que le sea incómoda al cuerpo hegemónico blanco, hombre heterosexual, tiene cabida dentro de lo que sería el movimiento queer. Por esta misma razón, entonces, lo queer en sus inicios tuvo mucha afinidad con la cultura negra, tuvo mucha afinidad con, con lo afro, tuvo mucha afinidad con lo inmigrante, tiene mucha afinidad en Latinoamérica con lo que son los movimientos indígenas. ¿Por qué? Porque ve en ellos también lo que sería una expresión queer, es decir, una expresión que se opone al cuerpo hegemónico, una expresión que está ahí de manera crítica, ¿cierto? Reflexiva, contra el régimen dominante. Ya. Ahora bien, el oponerse a la sociedad heterosexual o el construir un discurso crítico hacia la heteronorma no se va a limitar simplemente a un comportamiento ajeno a la heterosexualidad, sino que también al cuestionar todas las prácticas discursivas, todas las prácticas de poder, todos los dispositivos de poder que conlleva la sociedad heterosexual, la sociedad heteronormada, como por ejemplo lo que son las nociones de género, lo que es la clasificación homosexual heterosexual, ¿ya? Pero también todo lo que son las prácticas de regulación de esa sexualidad, como por ejemplo el matrimonio como institución, ¿cierto? La idea del amor romántico, la idea de la pareja, la idea de la monogamia, las ideas de crianza, ¿ya? Las ideas de familia sobre todo. ¿Ya? Porque recordemos que la familia es el gran garante de la sociedad heterosexual. Entonces el movimiento queer va a construir un discurso que se oponga muchas veces a lo que es la construcción de la familia como el garante de la sociedad heterosexual. Por eso decimos que va mucho más allá de criticar o de entablar un juicio o una duda o una reflexión, ¿cierto?
al modelo heterosexual, ¿ya? En cuanto a deseo, sino que también hacia el modelo heterosexual en cuanto a sus prácticas de poder, que han corrompido, que han violentado y que han subyugado a muchas corporidades que serían disidentes. Para Silvestri, entonces, para Silvestri enfocó para Encapuchadas, lo queer va a funcionar ¿cómo? Va a funcionar como una agencia de minorías sexuales, ¿ya? Pero también de disidencias sexoafectivas. Por ejemplo, quienes conciben a las prácticas de pareja fuera del binomio, por decirlo así, ¿cierto? Y entonces estaríamos hablando de quienes practican el amor libre, o la poligamia, o solterías radicales, o bien son disidentes en lo sexo afectivo porque son asexuales o porque son arománticos. ¿Se entiende? Entonces estaríamos ubicando dentro de lo queer a todas las desobediencias a la norma, a todos los objetores del sistema sexo-género. Pero que bueno destacar que este ser objetor del sistema sexo-género no se debe limitar en lo queer a, a las prácticas teóricas, ¿ya? Porque si bien se critica mucho a lo queer por ser un movimiento que surge desde la academia, lo queer desde sus bases, ¿ya? Intenta no limitarse a lo teórico, no limitarse simplemente al papel intelectual, sino que muchas veces, o lo que se busca con lo queer, es que todas estas disidencias, todas estas corporidades que están agrupadas en la categoría de lo queer, sean capaces a su vez de proponer otras formas, de entablar nuevas prácticas, ¿ya? De alguna forma, poder ubicarse como constructoras de nuevas realidades. Y ahí entra en juego entonces mucho de lo que es la acción directa. Así está más o menos narrado en lo que sería Foucault para Encapuchadas, y algunos libros que intentan demostrar la acción directa podría ser este Star, que es sobre Street Travestis Action Revolutionaries, es decir, las acciones que toman muchos transgéneros en los inicios del movimiento queer, o libros como Rotesora, Grupo de Lucha Armada de lesbianas y mujeres, que es un libro muy interesante que muestran entonces cómo se puede llegar a la acción directa desde lo queer y no quedarse solamente en el plano teórico. Y entonces que dentro de la acción directa, que sería dentro de la acción directa queer, proponer nuevas formas, podríamos hablar de lo que dice Preciado en el texto que teníamos que leer, que se llamaba Un colegio para Alan, donde propone una escuela queer, un colegio queer, una forma de hacer pedagogía que de alguna manera se ubique como una isla, es decir, como un espacio de resistencia contra las formas pedagógicas dominantes que estarían mediadas entonces por la heteronorma. De ahí entonces que sería tarea de nosotros como educadores, ¿cierto? El buscar qué formas podrían contener a estas corporidades queer. De qué forma nosotros podríamos proponer una pedagogía de la disidencia. ¿Ya? Paul Beatriz Preciado, para definir lo queer, va a utilizar también la palabra punk. Es decir, para Preciado, lo queer es una fórmula punk. ¿Ya? Y por eso también hay mucha afinidad, y hubo mucha afinidad entre lo queer y lo punk. De hecho, hubo grupos de acción directa, que podríamos denominar violentos incluso, anarcoqueers, skinhead también, y algo así como queercore, ¿ya? Donde habían festivales de música, donde hubo mucha desdemonización de práctica que desde la homosexualidad más higiénica y heteronormada, ¿cierto? Estaban siendo sumamente relegadas y mal vistas y criticadas desde la propia comunidad homosexual y lesbiana en Estados Unidos, ¿ya? Ahora, volviendo entonces a cómo lo define Paul Beatriz Preciado, creo que es súper la definición de Preciado es bien enclarecedora y nos sirve mucho como para cerrar este video, donde dice que lo queer es una perturbación al sistema. Y creo que con eso está más que claro, ¿no? O sea, el sistema se siente incómodo, se siente perturbado con la irrupción de lo queer.
Una irrupción al sistema que redistribuye las fronteras entre las categorías racionales. Una definición bien académica, pero si la empezamos a desmenuzar, vamos a encontrar que es muy reveladora, ¿ya? Una perturbación al sistema, es decir, algo que hace ruido en el sistema, ¿ya? Que lo empieza entonces a desarticular, empieza a redistribuir, a desmenuzar, a deconstruir sus aparatos de poder. Eso podría ser entonces una buena definición o una definición que intenta más o menos enclarecer este término que es sumamente ambiguo y sumamente flexible. Una perturbación al sistema que redistribuye las fronteras entre las categorías racionales. Es decir, en otras palabras, un obstáculo a la heteronorma. ¿Ya? Eso para finalizar esta cápsula de quiénes estarían entonces dentro de lo que entendemos con lo queer. ¿Quiénes estarían entonces? Todas las disidencias que quieran perturbar el sistema heterosexual.